Bueno, cuando quieras, Guille. Bueno, arranco entonces. Bueno, en primer lugar, yo lo que quería comentarles es que mi propuesta es sobre todo imprimirle una dinámica de taller, ¿no?, a esta actividad. Entonces, por eso yo les pediría, digamos, obviamente en la medida que puedan, prender la cámara y, si es posible también, me gustaría que se presenten, que digan, bueno, su nombre, su trabajo, dónde están en este momento, porque bueno, una de las grandes ventajas de Semana UNIP es la posibilidad, ¿no?, de generar encuentros a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Entonces, bueno, me parece que justamente para, de algún modo, obviamente, bueno, tenemos la limitación temporal, como comentó Vera, de las 2 horas, pero creo que, y también ha sucedido en instancias anteriores, se puede en estos momentos empezar a plantear algunas preguntas, algunos intereses, algunas diferencias en abordajes, en problemas, ¿no? Y obviamente, digamos, acá la idea es plantearse el problema de la ilustración, ¿no? La pregunta por la ilustración en relación con nuestra tarea docente, con la labor docente, y, digamos, desde ese punto de partida, empezar a, digamos, generar el diálogo. Entonces, de ahí que, digamos, yo les propongo esta modalidad y les propongo que hagan esta presentación, sobre todo porque además lo que les quiero proponer tiene sobre todo dos dimensiones, yo diría, ¿no? Es doble, porque para pensar esta relación entre la tarea docente y la pregunta por la ilustración, por un lado sí es importante, digamos, los contenidos filosóficos, ¿no? Yo, de hecho, lo que les voy a proponer es introducir, presentar el problema de la ilustración tomando el texto, uno de los textos paradigmáticos, ¿no?, sobre la cuestión, que es el texto de Kant, Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración?, de 1784, que me parece un texto fundamental para plantear las preguntas y problemas que surgen de la cuestión de la ilustración. Y en ese sentido también uno podría decir, bueno, una primera dimensión es plantear este taller como una especie de apología del texto, sobre todo para pensarlo en términos educativos y para presentarlo, ¿por qué no?, en un aula, que me parece que tiene muchísima productividad, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, la primera dimensión y el punto de partida del taller, pero está la segunda dimensión, que es el sentido actual del problema, ¿no? Efectivamente, digamos, no solo como cuestión sociocultural que obviamente interpela a cualquier ciudadano o ciudadana, la noción de ilustración, sobre todo como docentes y en relación, como decía antes, bueno, al aula, digamos, a la formación, a la importancia, digamos, que puede tener esa pregunta por la ilustración, me parece que se plantea en términos, justamente uno podría decir, eh, a veces más explícitos y a veces, muchas veces, yo diría, en términos implícitos, ¿no? Uno podría decir que en el momento en que uno se para frente a un aula, en el momento en que uno atraviesa las instituciones que son condiciones de posibilidades de esa, ¿no?, el pequeño término, ¿no?, condición de posibilidades, y después vamos a hablar de Kant, ¿no? Bueno, cuando uno se plantea, se encuentra en esas situaciones, bueno, uno podría decir, hay implícita una noción de ilustración, una discusión
sobre qué significa la ilustración. Es un término que efectivamente ya desde su mismo origen se encuentra en disputa, en debate, ¿no? Y ahí podemos ver que, si bien me parece importante, por eso les decía antes, hacer la presentación, todo esto es una introducción antes de la presentación para, de alguna manera, justificar su importancia, explicar por qué me parece, en este caso, particularmente importante, porque obviamente nos va a determinar la inclinación, hacia dónde de estas dos dimensiones nos vamos a volcar sobre todo, pero me parece que obviamente ya cuando empezamos a desgranar el problema, vemos su interrelación, ¿no? Vemos la interrelación entre estas dos dimensiones, entre, digamos, la cuestión de los contenidos concretos que tienen que ver con, en este caso en particular, el texto de Kant, y la segunda dimensión sobre el sentido actual del problema en términos generales y sobre todo, diría yo, en nuestra labor docente, en nuestras instituciones educativas, ¿no? Entonces, por eso les decía la interrelación, porque obviamente cuando uno va al texto de Kant, encuentra justamente eso, encuentra un debate con la contemporaneidad y al mismo tiempo encuentra implícitamente, ¿no? Porque obviamente después lo vamos a decir de manera más ordenada, pero para introducir algunos aspectos, obviamente este texto de Kant es un texto de intervención, es un texto que se publica en una revista que justamente promueve la discusión sobre la pregunta por la ilustración y que se encuentra en el contexto de muchas otras intervenciones de muchos otros autores que muestran, ¿no? De hecho, al final del texto hay una referencia a Mendelssohn. Efectivamente, digamos, esto se encuentra en el contexto de una discusión contemporánea para Kant, algo que muestra que efectivamente ilustración no es una noción unívoca, y al mismo tiempo también se conecta con problemas de la tradición filosófica, ¿no? Podemos decir que, después lo podemos ver, que se remontan como mínimo a Platón, ¿no? Entonces, ahí está, de algún modo, el juego que les quería proponer para este taller y pensar, porque de alguna manera creo que una de las características de la tarea filosófica tiene que ver con esta explicitación de determinadas nociones en la contemporaneidad, pero también en el lugar que se ubican en relación con la tradición, con el diálogo, con esa tradición, con la discusión, con la tradición. Bueno, luego de esta larguísima introducción, por favor les pido si se pueden presentar, si pueden prender la cámara, prender el micrófono, presentarse. Soy María del Carmen, vivo en Morón, provincia de Buenos Aires. Trabajo en 2 establecimientos de educación superior. En uno, dando teorías sociopolíticas para el profesorado a nivel inicial, y en otro, en Moreno, estoy dando práctica docente. Siempre me movilizó el tema filosófico y cada vez que puedo y encuentro así un espacio para reunirme con personas sobre el tema, me interesa, no porque esté trabajando específicamente con esta temática, pero sí lo abordo desde la didáctica o desde algún aspecto, la formulación de preguntas. Buenísimo, muchas gracias, María. Agustín, adelante. Sí, vayan presentándose, no hay problema. Bueno, lamento. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bien.
Lamento lo de la cámara, pero tengo cámara, pero no me la reconoce el dispositivo, así que bueno, una lástima. No hay problema. Pero bueno, yo soy recientemente profesor de filo de la Universidad de Mar del Plata y Felicitaciones. bueno, muchas gracias, sí. Y hace poco agarré como profesor provisional en Cacharí, en Azul, en 2 módulos y bueno, estoy trabajando ahí. Y bueno, como decía recién María del Carmen, también me gustan estos espacios, los busco y me siento cómodo hablando de filosofía. Hace un tiempo ya que estoy trabajando más que nada fenomenología, pero bueno, siempre es bueno estos espacios. Genial, muchas gracias, Agustín. Hago una aclaración porque quizás alguien puede sentirse intimidado o intimidada y decir, no, pero yo no tengo formación. No, no es para nada necesaria la formación filosófica para este taller. Pues justamente la idea es generar ahí vínculos interdisciplinarios, con lo cual no es que alguien dice, no, yo había entendido. No, justamente. De ahí que me parece importante que hagamos esta puesta en común, porque la idea es, de distintos insumos, de distintas perspectivas, generar ese debate que, por eso creo yo, y por eso les decía que tenía esta cuestión apologética, si se quiere, creo que el problema de la ilustración tiene la capacidad de interpelación de cualquier ciudadano o ciudadana, y especialmente a quienes trabajan y se dedican a la educación. Entonces, de ahí que no es que se haya que tener ningún tipo de especialización en filosofía ni nada parecido, ¿no? Por eso hacía la aclaración, porque quizás las primeras presentaciones iban hacia ese lado y entonces alguien podía hacerse esa idea, digamos. Tenemos un par de mensajes en el chat, ¿no? Digamos, Lucas Rafael, Lucas dice, me llamo Lucas Medina, estoy en el tren, así que imposible saludar, me gusta la filosofía, estoy en UBA como estudiante, y tenemos otra estudiante de filosofía de la ciudad de Olavarría, Valentina Irigoyen. Así que, bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, mi nombre es Julio Lartigue, soy docente de una escuela media en Pompeya y en Parque de Avellaneda. También soy alumno de primer año de la licenciatura en Humanidades de UNIPE. Bueno, me interesó mucho el tema, si bien voy a escuchar un poco cómo es la introducción y el sentido que le va a dar Guillermo. Yo tengo como una hipótesis muy silvestre, porque no soy investigador, y es que hay algo de la racionalidad de la ilustración que se puede observar en las prácticas docentes. No es una generalización, pero veo como ese tipo de racionalidad que pone objetivos muy férreos, muy definitivos en la práctica docente. A mí me gustaría repensarlo, o por lo menos ver si es posible cuestionarlo. Genial, está bueno. Lo incorporamos para pensar, porque justamente una de las nociones que tenemos que discutir es la de razón, ¿no? Ahí razón ocupa un lugar fundamental. De hecho, bueno, por eso después podemos ir recomendando bibliografía, porque obviamente nosotros acá tenemos 2 horas, pero esto puede continuar. Y bueno, ahí digamos, el texto insigne también sobre el problema es el de Cassirer, ¿no? Filosofía de la Ilustración. Ahí, digamos, trabaja justamente qué noción de razón se está pensando, particularmente, digamos, sobre el problema de la ilustración y cómo eso sufre determinadas transformaciones, y de ahí que, evidentemente, en la contemporaneidad se piense de modos distintos, ¿no? Ahí, bueno, hay algunas cuestiones, por eso después lo retomamos para trabajar, pero está buenísima la intervención, muchas gracias. No, de nada.
Buenas tardes, yo soy Andrea Latini de la provincia de Jujuy. Soy profesora de sociología, hace poquito recibida. Felicitaciones Creo, también. gracias. Creo que me interesó porque creo que tiene que ver con el ejercicio del pensamiento crítico, ¿no? Por eso me interesó el tema. Perfecto, hay otro concepto clave, ¿no? El de crítica. Ahí estoy leyendo las otras presentaciones. Está. Genial. No sé si alguien más se quiere presentar. Bueno, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Romina? Bueno, bien, entré y tuve que salir, bueno, me perdí parte de las palabras introductorias, pero hasta donde yo escuché era una presentación y ¿qué más? No recuerdo. No, simplemente presentarse, Ajá. comentar su trabajo, no, Bueno. de dónde vienen, digamos, Bueno. no más que eso. Si quieren agregar algo, por eso hubo quienes agregaron algo, pero digamos, no es que era necesario otro tipo de aclaración. Bueno, mi nombre es Romina Analía Gauna, yo vivo en Salta, trabajo en la Universidad Nacional de Salta y soy profesora en filosofía y especialista en didáctica y currículum. Mi ámbito laboral está vinculado a la enseñanza de la filosofía y sus problemas. Y actualmente soy la profesora adjunta de la materia que tiene que ver con las prácticas de la enseñanza en filosofía. Por supuesto que el tema sobre la pregunta de la ilustración y sobre la pregunta kantiana, básicamente, es un tema que siempre genera bastante ruido, sobre todo por ese dictum del atrévete a pensar, por un lado, y por otro lado, todo un sistema educativo que presenta, por otro lado, una pretensión de obediencia a determinadas normas, reglas, leyes, etcétera. Así que, bueno, sobre todo si estamos hablando de enseñar filosofía, bueno, desde donde nos posicionamos para pensar una enseñanza de la filosofía, si entendiendo que la filosofía, por lo menos para algunos, consideramos que la enseñanza tiene que ser de alguna manera emancipadora o de alguna manera alentar al pensar por uno mismo, etcétera. Así que siempre participo de la UNIPE, de la Semana de la UNIPE virtual desde hace ya varios años. Y bueno, me inscribí en esta parte, en este tema, porque me pareció que era bien interesante detenerse a pensar sobre el asunto, que por ahí uno lo toca medio tangencialmente y nunca se zambulle de lleno a trabajarlo. Así que bueno, eso. Genial, muchas gracias. No sé si alguien más quiere presentarse. Si no. Porque bueno, un poco, a ver, dejo un segundito más. Siempre la virtualidad exige unos segundos de silencio incómodo.
Bueno, si alguien en última instancia quiere presentarse, no llegó a presentarse, puede hacerlo por el chat o cuando quiere intervenir, saca el silencio del micrófono y ahí hace una pequeña presentación, pero creo que, bueno, haciendo un poco un balance, efectivamente, bueno, la mayoría de las presentaciones muestran digamos, que estamos atravesados por estas dos dimensiones, ¿no? Y que entonces, de ahí que la propuesta es ir analizándolas, ir pensándolas en esta doble función, ¿no? Tanto en el sentido de la reflexión sobre nuestra tarea, como también en términos de un contenido que se puede trabajar en el aula y que puede resultar, y creo que resulta, muy productivo, ¿no? Y que muchas veces, digamos, no, perfecto, por eso no es que era necesario, digamos, estar trabajando para eso. No, justamente de ahí que la idea de la presentación era esa, y que pudiera en ese sentido cada una intervenir, ¿no? Desde su lugar. Y bueno, ahí estaba un poco la cuestión, porque ahí creo que es importante ir recuperando las distintas, ¿no? Oportunidades que nos da específicamente el texto de Kant y obviamente a partir del texto de Kant ir desarrollando los distintos caminos, ¿no? Los distintos derroteros que tiene el problema de la ilustración, ¿no? Y creo que en principio una oportunidad que nos da el problema de la ilustración, bueno, es un trabajo con la producción y la definición de conceptos que son contraintuitivos, ¿no? Y creo que ahí me parece muy importante, es algo que creo que en las discusiones sobre específicamente la docencia en filosofía, pero creo que es algo en lo que hay que detenerse en cualquier tarea docente, es en una definición precisa, un trabajo, ¿no? Con que las palabras pueden ser confusas, las palabras pueden tener multiplicidad de significados, ¿no? Y que ese trabajo de argumentación y de caracterización que hacen los filósofos y las filósofas tiene que ver específicamente, ¿no? Con esta precisión conceptual. Es, por supuesto, una de las dimensiones, pero es una dimensión que hay que resaltar y que muchas veces se da por supuesta, ¿no? Porque, bueno, efectivamente uno en el trabajo con los textos va avanzando en ese sentido y se olvida de todas las significaciones posibles que pueden tener esas palabras, no solo en una discusión, digamos, en cualquier aspecto de la vida, sino en un aula misma, ¿no? Y que pueden ser motivo de múltiples confusiones o problemas. Y eso surge desde, digamos, la noción misma de ilustración, ¿no? Digamos, puede ocurrir un punto de partida que solemos usar muchas veces, ¿no? Es ir al diccionario, ¿no? Uno puede ir al diccionario y encontrar la definición de ilustración y donde uno puede ver, ¿no? Esa multiplicidad de significaciones que se encuentran cuando uno introduce en el aula esa noción, ¿no? Empieza a trabajar en relación con ese problema. Entonces, yo traje, si les parece, comparto la pantalla, así lo... A ver, no sé si... Yo... perdón, Vera, ¿puedo compartir la pantalla? ¿No me está dejando?
No se ve acá. Ahí está, a ver. Ahí está. Entonces, bueno, digamos, la primera acepción nos pone efectivamente en un camino completamente diferente, ¿no? Acción y efecto de ilustrar, la segunda también, estampa, grabado, ¿no? La tercera publicación. Ya ahí en la cuarta encontramos una acepción interesante que es movimiento filosófico y cultural del siglo XVIII que acentúa el predominio de la razón humana y la creencia en el progreso, ¿no? Ahí hay dos nociones claves y me parece muy interesante para ya ir planteando una serie de problemas que un poco creo que a los que se refirieron en las presentaciones, ¿no? Porque ya el diccionario en la RAE le coloca como sinónimos enciclopedismo, ¿no? Obviamente en relación con la enciclopedia de D'Alembert y Diderot, luz, ¿no? Bueno, obviamente la idea de luces, bueno, la noción misma de ilustración tiene traducciones muy distintas, ¿no? En francés justamente son las luces, ¿no? Y incluye afrancesamiento, ¿no? Que me parece muy particular y a tener en cuenta, porque justamente ya muestra una atención muy específica al problema de la ilustración que tiene que ver con, por un lado, cierta ubicación, ¿no? Espacio-temporal, cierta época, cierta tradición, bueno, mismo cierta localización muy precisa geográfica, ¿no? En términos de la importancia de Francia en la definición más, digamos, canónica de la ilustración, pero al mismo tiempo la pretensión justamente de universalidad de ese movimiento filosófico y cultural, ¿no? Entonces, ahí encontramos una tensión que me parece que es importante que tengamos en cuenta para cuando sigamos con la discusión. Bueno, después tenemos, ¿no?, la acepción 5, época en que se desarrolló la ilustración, y de nuevo, en la acepción 6, justamente esta tensión a la que hacía referencia antes, ¿no? Cada uno de los movimientos similares a la ilustración de otras épocas, ¿no? Entonces, ahí me parece interesante como punto de partida, ¿no?, plantear ya estas cuestiones, ¿no?, y mostrar cómo no solo la noción de ilustración en un diccionario tiene estas múltiples significaciones, sino que cuando vamos al texto de Kant nos encontramos con algo muy, muy distinto a lo que habíamos visto, ¿no?, como primera aproximación en lo que puede ser el diccionario de forma resumida, pero también en una enciclopedia, ¿no? Si uno va a una enciclopedia va a encontrar algo muy distinto a lo que dice Kant en este breve artículo, ¿no?, de 1784, que para eso también se los voy a compartir para que podamos empezar a verlo. Porque efectivamente Kant no tarda mucho en dar una definición de la ilustración, pero una definición completamente distinta a la que habíamos encontrado antes, ¿no?, como ese primer abordaje. ¿Qué cuál es? ¿Alguien quiere leer? Si no, leo yo. Pero sí. ¿Alguien quiere Que leer? se ve un poco chiquito, ¿eh? Ah, no se puede ampliar. Me parece que se ve un poco chiquito. Yo por lo menos.
Es Y imposible. yo tampoco puedo porque estoy desde el celular. ¿Ves? Ah, Claro, imposible. sí, sí. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, Se ve un poco chico, sí. qué lástima, a ver si... Ahí está. Pero... Si querés te lo leo, pero... No, no, para nada, Leo, yo Dale. era por las dudas, pero no vale la pena, no. Muy bien. Bueno, el texto comienza justamente: la ilustración consiste en el hecho por el cual el hombre sale de la minoría de edad. Él mismo es culpable de ella, ¿no? Y ya con este, digamos, voy a la dimensión, digamos, apologética a la que hacía referencia antes, ¿no? Plantear esta cuestión en un aula, efectivamente lo que introduce primero es asombro, ¿no? ¿A qué se está refiriendo Kant? Porque, digamos, las introducciones que podemos hacer desde una enciclopedia o que podemos hacer incluso muy resumidamente desde el diccionario, bueno, eran más o menos claras a qué se refería. Ahora, efectivamente, Kant cambia un problema por otro, ¿no? A ver, la ilustración da una definición que se supone es absolutamente clara porque es el principio, ¿no? del texto, da una definición sin dar ninguna vuelta, y sin embargo, claro, el problema se traslada a qué significa que el hombre salga de la minoría de edad. Y de nuevo, por eso, el punto de partida al que yo hacía referencia, tiene que ver con la oportunidad que da para definir los conceptos, para centrarse en la importancia que tiene poder hacer una caracterización, poder hacer un relevamiento, poder hacer una discusión sobre qué entiende determinado autor por un concepto tal como, en este caso, ilustración, y eso deviene efectivamente minoría de edad, y el texto, por supuesto, tiene uso público y uso privado de la razón. Ahora, no sé, espero que podamos llegar brevemente a verlo, pero efectivamente eso de hecho introduce toda una serie de problemas porque resulta muy contraintuitivo el modo en el que Kant plantea qué es un uso público de la razón y qué es un uso privado de la razón. Ni hablar, ¿no?, el uso de la noción de libertad, ¿no? Y ahí está claro que el problema se vuelve eminentemente contemporáneo. Entonces, la posibilidad de trabajar sobre esas nociones, de mostrar la plurivocidad que tienen esas nociones y cómo esa plurivocidad tiene efectos determinados, tiene razonamientos, caracterizaciones, fundamentos determinados, y también tiene efectos propios en los que hay que trabajar y en los que hay que discutir. Y bueno, había hecho, ¿no?, referencia antes a digamos, en la intervención de Julio, esto de, bueno, ¿qué va a significar, ¿no?, la idea de razonar, ¿no? Evidentemente, Kant va a apostar a la posibilidad de razonar, a pensar por sí mismo, ¿no? Doy por hecho algunos saltos argumentativos porque obviamente no vamos a poder trabajar en forma exhaustiva, pero bueno, ahí de nuevo se ve la importancia de pensar el problema de la razón, ¿no? Su vínculo entre razonar y obedecer, ¿no?, que era una intervención, ¿no?, que me parece que se vinculaba con lo que planteaba ahí Romina al final, ¿no? Época ilustrada, época de ilustración, toda una serie de conceptos que me parece importante relevar y discutir, ¿no?, en un aula para, de nuevo, en este juego entre las dos dimensiones, la importancia de poder reconstruir conceptualmente un texto y al mismo tiempo su capacidad para pensar
la contemporaneidad y el vínculo con la tradición filosófica, ¿no? ¿Alguien está leyendo a partir del texto? Pues si no, dejo de compartir y dejo directamente las... Sí, yo estoy leyendo. Te Ah, pongo perfecto. y leo. Buenísimo. No, entonces dejo el... Sí, yo también lo estoy siguiendo el texto. Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, planteábamos justamente esta oportunidad de trabajar sobre estos conceptos, sobre la particular definición que nos está proponiendo Kant sobre el problema, ¿no? Y obviamente, bueno, podemos aprovechar las virtudes sistemáticas de Kant, ¿no? Y, bueno, efectivamente, la oración siguiente consiste en explicar qué significa la minoría de edad, ¿no? En hacer una distinción que va a continuar en una minoría de edad en términos naturales, y esta concepción de la minoría de edad en relación específica al problema de la ilustración, ¿no? Y dice Kant, la minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento sin la dirección de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no yace en un defecto del entendimiento, sino en la falta de decisión y ánimo para servirse con independencia de él, sin la conducción de otro. Sapere aude, ¿no? Este es justamente el que habían hecho también referencia en la presentación, ¿no? Atrévete a saber, ten valor de servirte de tu propio entendimiento, he aquí la divisa de la ilustración, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos una primera presentación del problema que nos permite plantear estas primeras cuestiones sobre qué significa, ¿no?, en Kant esta noción y en qué sentido eso ya se separa, ¿no?, de determinadas concepciones de la ilustración. Podríamos entender, obviamente, forzando la discusión, pero me parece que bueno, un poco la idea de una introducción, de una propedéutica, tiene que ver con eso, con justamente una distinción crucial con una comprensión de la ilustración en términos de erudición, ¿no? Efectivamente, ya Kant, a través de esta primera presentación, parece desmarcarse de cualquier interpretación de la ilustración en un sentido, bueno, por eso podríamos decir, con un poco de ánimo de polémica, del un enciclopedismo, ¿no?, en el sentido de una mera recolección de conocimiento. Por supuesto, no se trata de solo enciclopedia, pero sí, efectivamente, hay ahí una definición de la ilustración que deja de lado la cuestión de los contenidos, podemos decir, para hacer hincapié, en un modo de introducirse absolutamente formal, ¿no? No se trata entonces de pensar, de conocer determinados contenidos, se trata de servirse del propio entendimiento, se trata de la capacidad de ese pensar por sí mismo. Esto que obviamente es la primera presentación que hace Kant, va siendo matizado a lo largo del texto. Del mismo modo que uno podría decir que inmediatamente después, la cuestión de la culpabilidad, que permanece siempre, ¿no?, como una culpabilidad de cada sujeto, de si permanece o no, también aparece de algún modo matizada, moderada por la figura de los tutores, ¿no? Fíjense que antes de seguir a los tutores, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario?
Bueno, seguimos entonces en la discusión del texto. A mí me parece, para ubicarlo en el problema inicial al que hice referencia en la presentación, creo que los tutores dan la posibilidad justamente de pensar de nuevo el lugar de la educación que nos está planteando Kant, ¿no? Porque habría, digamos, dos polos distintos, ¿no? Dos polos entre los que parece moverse el texto de Kant. Por supuesto, hay un rechazo total de una figura del tutor entendida como justamente alguien a quien se sigue absolutamente, se obedece y no se piensa de ninguna manera en qué sentido se está planteando. Pero por el otro lado, ¿no? Y esto es lo que vamos a ir desarrollando también a lo largo del taller, efectivamente ese pensar por sí mismo no significa la afirmación de una mera opinión. Y esto me parece central en la discusión en el aula, porque creo que muchas veces ese tipo de formulaciones, si no es trabajada, si no es explicitada el argumento, el razonamiento que está detrás de esa formulación a la que llega Kant, parece que se acomoda muy bien a una determinada idea muy impuesta en la época, que refiere a que, bueno, a que una discusión es una contraposición de opiniones en la cual, bueno, cada uno tiene su opinión y ahí termina la discusión, ¿no? Efectivamente, pareciera ser que es solo contraponer, ¿no? A veces hasta ni siquiera llegan a formularse como opiniones, sino meros juicios, meras apreciaciones, meras inclinaciones, ¿no? Y obviamente no se trata, digamos, de ese tipo de posiciones las que Kant se refiere cuando habla del pensar por sí mismo. De ahí que la cuestión de la razón sea central para terminar de desarrollar el problema. Y por eso, muchas veces, el planteo de este pequeño artículo nos lleva hacia un planteo mucho más desarrollado, que obviamente implica mayores desafíos, pero que, de nuevo, puede tener, digamos, efectos muy productivos en la discusión, que tienen que ver con la crítica de la razón pura. Es decir, para entender en sentido cabal cómo está presentando Kant el problema de la racionalidad en este texto, está claro que tenemos que acercarnos a, bueno, se había planteado, ¿no?, a la noción de crítica en Kant, ¿no? Y porque no nos olvidemos que, había hecho rápidamente la aclaración, este texto de Kant es un texto de 1784, y eso quiere decir que es un texto posterior a la publicación de la primera edición de la Crítica de la Razón Pura, que si bien en el momento de su publicación no tuvo el efecto que podemos decir terminó teniendo de texto absolutamente central para el canon filosófico, para el canon del pensamiento, digamos, sí había causado, digamos, un efecto considerable, lo cual posicionaba a Kant en un lugar importante, y en ese lugar es desde el cual hace esta intervención. Por lo cual, por supuesto, este texto, que podemos considerarlo incluso en un sentido un texto de intervención política sobre la situación de la época, que efectivamente tiene que ver, ¿no?, con el contexto particular, ¿no?, de, digamos, esa
esa Prusia de Federico, que rápidamente va a modificarse a la muerte de Federico, ¿no? Y que evidentemente el sobrino que lo sucede, Federico Guillermo, va a imponer otro tipo de época que incluso va a llegar a afectar a Kant, ¿no? Eso es interesante para trabajar, digamos, es algo que bueno, obviamente desborda un poco la propuesta del taller, pero efectivamente es interesante trabajar la relación de este texto, ¿no? Con los problemas que encuentra Kant de censura, ¿no? En sus textos sobre la religión en los límites de la mera razón, ¿no? Cuando ya está en el trono Federico Guillermo. Bueno, sigamos entonces con la presentación que hace Kant, ¿no? A ver, ahí hubo una... Sí, una mano levantada. Romina. Sí, soy sí. yo. Sí. Adelante. Mira, me quedé pensando sobre el planteo que hiciste hace un ratito, cuando iniciaste esta parte del texto donde hablas sobre los tutores y sobre qué significa pensar por uno mismo o atreverse a pensar, ¿no? Y esta contraposición que de alguna manera venías planteando respecto de que no sería solamente una exposición de opiniones o de puntos de vista que pueden ser tan vagos, difusos y confusos, para ser cartesiana, como de múltiples formas, ¿no? Y pienso sobre todo en el aula. Me quedé pensando mucho en eso porque justamente es en el aula donde esto parece confundirse mucho. Sobre todo pienso también en una época como la en que estamos, donde todo el mundo hace opinología, ¿no? Opino, y sobre la base de qué estamos opinando, eso es lo que yo me pregunto siempre, ¿no? Y ahí por ahí uno echa mano de los recursos de Platón y piensa que hablar del mundo de la opinión es solamente de un conocimiento que no tiene ninguna pretensión ni rigor de verdad, etcétera, pero llevándolo un poco más a la vida cotidiana de un aula, y pienso en la escuela secundaria también, más que en la universidad. En la universidad también se da, ¿no? Bastante, se da y cada vez con más virulencia, sobre todo en los primeros años. Yo trabajo en el curso de ingreso y esto está clarísimo, y durante los 2, 3 primeros años está como muy presente. Esta idea de, bueno, yo opino esto y usted qué opina y quiero opinar. Y la realidad es que por ahí uno, hasta que hace un poco el acompañamiento de poder pensar en términos filosóficos, no sé si me ajusto al planteo de Kant y lo que él entiende por esto de pensar por uno mismo, pero al menos sí pensarlo desde una perspectiva con el planteo de cierto rigor, con lo que estoy planteando, las ideas que estén fundamentadas, que pueda tener buenas razones para sostener lo que sostengo, y en última instancia, si hay algo o algún aspecto en que otra persona u otro sujeto filosofante, por decirlo de algún modo, esté en desacuerdo o en acuerdo y lo que fuere, poder pensar desde ese lugar, ¿no? Tal vez pongo mucho el acento en la razón y en dar estas buenas razones para poder sostener las ideas que uno sostiene, y con también un rigor de vocabulario filosófico, ¿no? El manejo de los conceptos filosóficos. No es lo mismo, como vos planteabas recién, no es lo mismo hablar del término crítica en el contexto de una filosofía kantiana que hacerlo en el contexto de una filosofía, no sé, Foucaultiana, o hacerlo desde una perspectiva de critical thinking. Entonces, creo que ahí también, ¿no? Pero, insisto, creo que tiene que ver con la formación de los profesores, el de poder sostener ese rigor en el aula y poder marcar un poco que hacer filosofía no necesariamente tiene que ser, en realidad no necesariamente es la opinología, ¿no? Y eso marcarlo bien. Acá trabajamos con ideas, trabajamos con pensamientos, con cierto rigor, fundamentamos. Y la fundamentación también tiene que tener una base de lo que hemos trabajado, de los textos que hemos leído, y no es un pensar desde la nada. Creo que el pensamiento
insisto, creo que, no sé si se ajusta al planteo de Kant, pero creo que el pensar por uno mismo también tiene que tener un fundamento en lo que hemos estudiado, en lo que hemos leído, y ese pensar por uno mismo a veces tiene que ver con pensar con los autores, de la mano de los autores, y muchas veces en contra de los autores, no necesariamente, ¿no? Con lo que ellos adherir a lo que piensan los filósofos. Exactamente. Entonces, eso me parece que es importante para tenerlo en cuenta. Yo lo pienso siempre desde el aula y desde la enseñanza de la filosofía en el aula. ¿Qué hacemos cuando esta opinión aparece y es del orden de, bueno, yo pienso así, vos opinás lo otro, todos tenemos derecho a opinar lo que queramos? Bueno, esto no es un Facebook, no es un Instagram, no es un X para poner me gusta, te sigo, no es una opinión de esa naturaleza, no es otro espacio, me parece. Es el espacio del pensamiento, por supuesto. Totalmente. Creo que la intervención de Romina creo que plantea una serie de puntos que justamente van al centro de lo que queremos discutir. Hago una pequeña aclaración, Julia, y ahí voy porque me parece muy interesante ahí recuperar toda una serie de cuestiones que, bueno, era la idea que empiecen a surgir con el texto de Kant, porque efectivamente yo lo que creo, lo que pienso y por lo cual estoy proponiendo la lectura de este texto es porque creo que ahí se encuentran determinadas herramientas en el texto de Kant para poder plantear este problema. Entonces, el juego es justamente en ese sentido, por eso les decía, doble. Al mismo tiempo que uno trabaja las categorías de Kant y hace ese trabajo riguroso que planteaba Romina, bueno, se plantea ahí, bueno, pero a ver, porque aparece esa discusión en el aula. Bueno, a ver, y entonces si no puedo dar mi opinión, ¿qué significa pensar por mí mismo? ¿Cómo es posible hacer esa experiencia del pensamiento que permita distinguir esas dos concepciones, ¿no? El pensar por sí mismo como esa mera opinión, pero al mismo tiempo eso no significa que entonces pensar por sí mismo quede adosado a la idea que planteaba. Probablemente tengamos ahora que saltear algunas cosas, no vamos a poder leer todo el texto, pero obviamente una de las cuestiones que plantea Kant muy claramente es que no se trata de cambiar de un tutor por otro, ¿no? Ahí hay uno de los peligros es que justamente uno termine abandonando un tutor para, digamos, seguir y mantener esa incapacidad de servirse del propio entendimiento a partir de otro tutor. Entonces hay una dimensión ahí muy específica, muy particular, que hay que poder determinar y que por eso yo les decía, se encadena obviamente con la noción de razón que efectivamente nos va a dar esta distinción a la que yo hacía referencia antes, es central para entender este problema, ¿no? ¿Qué significa para Kant el uso público de la razón y por qué ese uso público de la razón tiene que quedar absolutamente ilimitado, ¿no? Por eso es esa libertad a la que va a apostar Kant. Hay ahí un tipo de uso de la razón que es muy específico y que, por supuesto, ahí me parece muy interesante que Romina haya hecho referencia a dos autores que tienen un lugar muy importante para pensar el problema de la ilustración en Kant. Uno podría decir hacia el pasado y hacia el futuro, ¿no? Que son, por supuesto, Platón y Foucault, ¿no? Porque está claro que hay una discusión. Cuando uno empieza a trabajar el problema de la ilustración, yo pensaba, de hecho, mostrarles el momento donde efectivamente lo que dice, bueno, no, estos tutores, vamos a acelerar un poco para aligerar ahí, digamos, esos pasajes argumentativos. Efectivamente, los tutores acentúan ese miedo, ¿no?, a largarse a pensar por sí mismo, porque efectivamente empieza a haber equivocaciones, y eso ya nos muestra una pequeña distinción, ¿no? Porque si es problemático, si es un proceso aprender a pensar por sí mismo, es que efectivamente no puede ser coincidente, no puede ser igual a opinar lo primero que se nos ocurra, ¿no? Entonces,
Y bueno, y ahí una de las figuras que utiliza Kant para trabajar el tema es el de las cadenas, ¿no? Dice, si recientemente perdimos las cadenas, es claro que caminemos, ¿no? Dificultosamente, es difícil que podamos hacer saltar hasta una pequeña zanja, ¿no? Y efectivamente ahí también eso se conecta claramente con digamos, para llamarlo de algún modo, un mito fundacional de la filosofía, una alegoría central para pensar cualquiera de este tipo de problemas, ya les digo, como les comentaba antes, de modo explícito o de modo implícito. Esa formulación está discutiendo, está debatiendo, está dialogando con la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Entonces, también es una oportunidad, no es necesario haber hecho una historia de la filosofía absolutamente exhaustiva para, a partir de este texto de Kant, ir a República de Platón y poder empezar a analizar las continuidades y discontinuidades que uno puede encontrar entre lo que plantea Platón, la alegoría de la caverna, por supuesto, las distancias, los conceptos, pero justamente problemáticamente poner a dialogar este tipo de salida de la minoría de edad con la salida de la caverna de Platón, por supuesto, las diferencias entre quiénes salen de la caverna, cuál es el proceso a partir del cual se sale de la caverna, el regreso, lo que significa el regreso a la caverna. No, esto lo decía, esa conexión no es una conexión arbitraria o trivial o antojadiza con el texto de Platón. Eso es la discusión en la historia de la filosofía, una conexión que obviamente es un puente de 2000 años, pero que efectivamente se encuentra presente. Y por el otro lado, la discusión que esto lo podemos plantear a Sabrina. Después desapareció el... yo no puedo... Sabrina, ¿podrías silenciar Ahí está, gracias. Y lo decía también en relación con justamente este comentario sobre Foucault, porque Foucault es efectivamente quien 200 años después, exactamente 200 años después, está escribiendo un texto sobre qué es la Ilustración, y alguien podría decir, bueno, no, claro, va a ser una crítica absolutamente total de lo que está proponiendo Kant, y sin embargo no es así. Hay una recuperación claramente de lo que va a llamar, ¿no? Un ethos, ¿no? Un ethos filosófico, una actitud. Lo va a plantear de modo distinto, por supuesto, eso lo podemos también profundizar, porque también es una oportunidad para trabajar, ¿no? Y que evidentemente también tiene que ver con una discusión en relación con la filosofía contemporánea. Y finalmente, para terminar, y perdón Julio todo lo que tardé en hacer este comentario, pero también en relación, claro, con el hoy. ¿Qué es hoy la Ilustración? ¿Qué es hoy la discusión? Espero que tengamos tiempo para poder hacer referencia, bueno, a esta comunidad de lectores a la que apunta, ¿no? Kant. Este uso público de la razón justamente tiene que ver con publicar un texto, ¿no? Él está pensando, ¿no? En lo que significa ahí la impresión de un texto que tenga nuestros razonamientos fundamentados, bien intencionados, dice Kant, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre eso y lo que planteaba Romina de las redes sociales, ¿no? Entonces ahí hay discusiones a plantear, podríamos decir, ya no a 200 años como en el caso de Foucault, sino ahora son 250 porque nos encontramos también ahora en una fecha precisa. Si a alguien le interesa además estas coincidencias, estamos ahora
¿no? A 40 años, perdón el lapsus, del texto de Kant, ¿no? Julio. Al revés, tenés que sacar el silencio del micrófono. Ahí está, hola. Sí, voy a tratar de ser corto porque fueron... No, por favor, no. Perdón de mi No, parte por alargarme. para nada, pero un poco que las ideas que tenía se me fueron diluyendo. No, a mí me genera algunas preguntas y algunas dudas respecto al lugar que podríamos decir ocupa la ilustración, o que suponemos que ocupa la ilustración en el aula. No tanto como una discusión estrictamente técnica de cómo se enseña filosofía y cómo se enseña la ilustración en el aula. No me refiero a eso, sino a otra dimensión que tiene que ver el vínculo que establece de alguna forma el docente con los alumnos, y ahí está el conocimiento, digamos. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Un poco es mi pregunta. Porque hay muchos docentes que entran en el aula pensando que ellos poseen todo el conocimiento, y los alumnos y las alumnas, al docente solo le quedaría transmitir ese tipo de conocimiento, ¿no? que poseo, y que el alumno al parecer no posee, o está en minoridad, podríamos decir. Entonces un poco el lugar del docente sería problematizar esa minoridad o ayudarlo, o esa suerte de tutor que tiene que desembarazarse de esa minoridad, los chicos y las chicas del aula. Bueno, para mí hay algo para pensar, y retomo un poco esto, lo que dice la compañera respecto de la opinión. Si bien yo creo que la compañera no quiso, o supongo yo, subvalorar la opinión, pero la opinión creo que puede ser el puntapié inicial o un punto importante respecto a problematizar el conocimiento. Yo diría que los pibes y las pibas hoy en el aula tienen mucho conocimiento. Y la opinión puede ser un punto de partida para pensar ese conocimiento. Yo pienso en un libro clásico de Bourboulez respecto al lugar que ocupa el diálogo en la enseñanza, me parece. Y eso me parece importante, digamos. Es decir, tomar la opinión, ¿no? Que no coincide quizás con la nuestra, y a partir de ahí tratar de problematizar y co-crear en el aula, ¿no? Es decir, pensar el conocimiento como una co-creación entre el docente y el alumno. Me parece que ahí hay un punto para pensar. Me parece que a la ilustración se le escapa con rígidas jerarquías respecto al lugar del docente y respecto al lugar del alumno. Bueno, era eso solo, nada más. No, está buenísimo contar. Me parece que ahí sigue la discusión, porque justamente, efectivamente, ahí de lo que se trata, creo yo, es de una tensión, es lo que está proponiendo ahí Kant, y en ese sentido me parece, me hace acordar a un relato que hace Herder sobre la docencia en Kant, porque Herder lo tuvo de docente a Kant, y cómo el propio Kant justamente tenía esta noción de sapere aude en el aula, ¿no? Obviamente uno puede decir, bueno, esa intención puede verse igual atravesada por una concepción que igualmente reintroduce una cuestión jerárquica, pero yo creo que en ese sentido, más allá de lo que el Kant psicológico, ¿no? pueda pensar, siendo coherente con lo que estamos planteando acá, y bueno, estaría bueno tener la oportunidad, por eso en realidad uno acá pone algunos mojones para después poder continuar trabajando, porque efectivamente ahí Kant, en el momento en que hay un uso público de la razón, no hay jerarquía que valga. Lo que vale es el razonamiento, lo que vale es esa digamos, la capacidad de poder pensar un razonamiento por sí mismo y de allí introducir una intervención en el debate. Y ese debate, y ahí es donde, bueno, hay toda una cuestión que no estamos incorporando, pero que obviamente es central,
que es, bueno, la confianza que tiene Kant en el progreso, ¿no? Efectivamente, hay una idea de que ese debate va a incorporar ese razonamiento bien fundado y bien intencionado. Son todas cuestiones que aparecen en el texto, por eso, ahora yo lo pensaba más haciendo referencia, pero bueno, si tienen el celular es más difícil marcarlo, no se va a ver tanto y vamos a perder más tiempo que otra cosa. Pero si después van al texto, eso se los puedo dejar en el chat, se encuentra fácilmente igualmente el texto, y cualquier cosa, por supuesto, me pueden preguntar al mail. Entonces, efectivamente, ahí, digamos, la discusión orada en términos teóricos, estoy de acuerdo que obviamente esa problemática después se desarrolla en múltiples sentidos, pero por algo el tutor es una figura absolutamente negativa en Kant. De hecho, es tan negativa que a veces en el aula hay que aclarar que no significa que entonces todo docente es un tutor, ¿no? Porque efectivamente cabe esa interpretación, uno podría decir, bueno, entonces la única posibilidad que tiene el docente es de erigirse como tutor. Bueno, hay ahí un camino, ¿no? Y ahí tiene que ver con esto que decías antes respecto de, bueno, ¿qué significa, cuál es la comprensión que tienen determinadas instituciones, la historicidad, sobre por eso yo hacía referencia a que ilustración también es un concepto en disputa, y que es algo, además, central para la conformación de nuestro Estado, de nuestro país. Efectivamente, no es que son nociones que uno introduce, digamos, exógenamente, sino que cualquier análisis que uno haga sobre la genealogía de nuestras instituciones nos va a llevar a la ilustración, digamos, bueno, eso lo podemos trabajar, de hecho es algo que uno también, es una de las oportunidades que también de este texto, que es ir hacia Mariano Moreno, ¿no? Está claro que cuando seguimos pensando en instituciones, vamos hacia esos, como decía antes, mojones o grandes puntos que permiten orientarse en el camino. Digamos, no es que, ahora, como decíamos antes, esas nociones tienen significaciones muy diferentes que hay que debatir, ¿no? Entonces, cuando uno dice, bueno, instituciones ilustradas, muchas veces se pueden entender de un modo, de otro, y ahí es donde se puede dar el debate, ¿no? Y hay quien puede decir, efectivamente, no, bueno, yo considero que la noción de ilustración está absolutamente lastrada por determinadas cuestiones, y hay quien puede decir, no, efectivamente, la noción de ilustración tiene determinadas potencialidades con las que se puede trabajar en términos institucionales y en un aula, y obviamente en el propio pensamiento, ¿no? Se trata ahí de todas esas dimensiones entrelazadas, ¿no? Y ahí, bueno, por eso también era interesante el vínculo con el texto de Foucault, donde de nuevo, rápidamente, si uno hace como una ubicación, digamos, muy, muy resumida de los autores, parecería que Foucault va a estar en una posición de rechazo total, y sin embargo no es eso lo que encontramos en su texto, ¿no? Y me parece interesante ahí trabajar también en relación con el problema de las condiciones de posibilidad de la experiencia, como de nuevo esas categorías que no están presentes en el texto están funcionando, ¿no? Porque efectivamente para poder profundizar y desarrollar cuál es la noción de razón, está claro que para Kant lo que tenemos que hacer es conocer cuáles son los límites de la razón, ¿no? Entonces, es central, y de eso se trata la crítica, de establecer los límites. Entonces, si no vamos a obedecer a ninguna autoridad, ¿no? Si ya vamos a rechazar cualquier tipo de argumento de autoridad, y en ese sentido, entonces, en el aula también habría un rechazo de esa autoridad por autoridad misma, digamos. Entonces, bueno, vamos a tener que armarnos de otro tipo de criterio. Y el criterio nos lo va a dar justamente Kant a partir de la crítica de la razón pura y obviamente, ¿no?, de crítica de razón práctica,
la crítica de la facultad de juzgar, ahí está, digamos, la monumentalidad de las tres críticas, ¿no? Pero ahí creo que están muy buenas las intervenciones para poder ir desarrollando todos lo que podemos llamar las potencialidades, los límites y los alcances del problema. A partir de estas pequeñas páginas, bueno, no leímos ni una página, leímos unas líneas nada más, ¿no? Pero bueno, es lo que sucede cuando uno se pone a discutir estos textos. Romina, perdón. Sí, bueno, había 2 o 3 cositas que por ahí quería agregar. En principio, esto que por ahí sí tiene razón Julio, a lo mejor sonó como que de pronto yo estaba desdeñando de suyo la opinión, y no, precisamente, bueno, sabemos que puede ser un buen punto de partida, aunque bueno, quedarse ahí sería lo criticable, ¿no? Quedarnos ahí, o reducir una clase de filosofía, una charla de café. Ahí es como que, bueno, que nos falta algo, ¿no? Tal vez es este rigor donde yo hice hincapié. Pero también me parecía oportuno hacer un comentario con algo que dijo Julio, que me parece que es muy interesante, que tiene que ver con el lugar del docente, con este lugar que históricamente ha venido ocupando como el lugar de aquel que posee el conocimiento y tiene que transmitirlo a alguien que no lo posee, y cómo eso se puede reconfigurar, o por lo menos de los que nos dedicamos a la filosofía y su enseñanza, que venimos con la lectura de ciertos autores, fundamentalmente, bueno, los autores argentinos que han llevado adelante el desarrollo de algunos estudios sobre esto, como son en primer lugar Guillermo Obiol, Alejandro Cerletti, bueno, y varios más, y algunos pensadores que vienen de la línea de la filosofía francesa, como Deleuze, Badiou, y el mismo Jacques Rancière, Foucault, etc. Lo que quería decir es cómo a veces eso, o por lo menos es algo que yo lo pienso de esta manera, que tal vez esa idea triangular del docente, conocimiento y alumno, donde el docente posee el conocimiento, habría como que hacer una especie de deconstrucción o de ese triángulo pedagógico, o históricamente denominado triángulo pedagógico, y tal vez pensar un poco en la actitud del docente, ¿no? Y por ahí, cuando se trata de clases que son, insisto, como las de filosofía, cuando trabajamos en filosofía, tal vez la actitud nuestra no tenga que ser tanto, o no la pienso al menos como triangular, sino que la pienso, y no como una cosa meramente transmisiva, no es solamente una transmisión, sino que también tiene que ver con esto de generar las condiciones, y acá retomo la expresión kantiana, generar las condiciones de posibilidad para que el pensamiento tenga lugar en el aula. Y esas condiciones de posibilidad probablemente sean o lleguen a buen puerto en tanto y en cuanto nos consideremos a todo en cierto grado de horizontalidad respecto del pensamiento, ¿no? Esto que digo siempre es muy criticado, y bueno, y la autoridad del docente, saltan los pedagogos a decirme todo eso, y que la autoridad no pasa por ocupar el lugar del conocimiento y únicamente quedarme allí, ¿no? Sino tal vez tenga que ver con esta posibilidad de intervenir y de echar mano del pensamiento y encontrar esa horizontalidad, tal vez. Ahora, por eso insisto, la actitud del docente creo que es bien importante en ese sentido. Y también me parecía interesante retomar las palabras de Kant cuando refiere a la enseñanza, ¿no? Kant, no recuerdo en qué escrito, si no es aquí mismo, en alguno de sus escritos, dice que no se puede enseñar filosofía, sino se enseña a filosofar, y entiende por filosofar el ejercicio del talante crítico de la razón, ¿no? Es decir, también enseñamos a filosofar, también enseñamos a pensar en términos filosóficos. No es que enseñamos a pensar, todos pensamos. Ahora, filosóficamente, tal vez haya algunas particularidades de esta forma de pensar que no son otras, pero bueno, es una apreciación nada más que quería comentar. ¿Digo? Sí, claro. Ah. Sí, No, me preguntaba por qué de esto que dijo
Romina, recién no se puede inferir que hay algo de transmisión en eso, digamos. ¿Por qué tendríamos que dejar de lado digamos, ¿qué sería eso si no es transmisión? Lo digo sobre todo para pensando en que uno vive en un mundo en donde hay tantos canales que no se privan de transmitir todo el tiempo. Entonces, y en los espacios educativos parece que la transmisión fuera justamente la imposición autocrática, autoritaria, en donde que fuera, digamos, lo opuesto a la capacidad de pensar, a la capacidad de construir, etcétera, ¿no? Entonces, honestamente es una pregunta nomás, ¿no? ¿En qué sentido uno podría, o por qué, tal vez la pregunta más exactamente sería eso, ¿por qué habría que resignarse a no transmitir, o por qué la transmisión se convertiría en una mala práctica pedagógica o en una práctica pedagógica en la que la jerarquía o la distinción fuera negativa, digamos, ¿no? Me parece que ahí pesan un montón de prejuicios sobre las palabras de repente, ¿no? Discúlpame, Vera, yo no dije no transmisión. Lo que señalé es que no solo es transmisión, porque si solo fuera transmisión no tendríamos ninguna diferencia con respecto a estos canales que vos estás señalando, que son transmisión permanente. Entonces, ¿qué diferencia habría? Ahora, si reducimos la actividad docente solamente a un acto de transmisión, creo que ahí es donde se pierde la riqueza, ¿no? Y donde tal vez se podría, y obviamente que siempre hay algo que transmitir en un aula, sin ninguna duda, desde lo explícito hasta lo no explícito, desde el currículum explícito hasta el oculto, digamos, siempre hay algo que se transmite, sin ninguna duda que sí. Pero a mí lo que me hace ruido no es solamente pensar la transmisión como lo opuesto al pensamiento, no, sino en pensar que muchas clases, de hecho, trabajo en las prácticas de la enseñanza de filosofía y siempre veo esa cosa de ceñirse únicamente a transmitir lo que dice un texto, lo que dice un filósofo. No hay una intención de poder pensar con el filósofo. Esta es la parte que a mí me parece que es muy rica. Porque en última instancia, si uno quiere solamente transmisión, bueno, pone YouTube, lee un libro y también me transmite, de otra forma, pero también me transmite. Pero esta posibilidad, este encuentro como el que estamos teniendo acá, me parece que es interesante. Porque hay un plus, que eso es, creo que en parte lo que se refería a Julio hace un rato, hay algo que pasa ahí, que si solo fuera transmisión, y tal vez, si entendemos por transmisión, el sentido más básico, ¿no? Es decir, yo poseo una serie de datos y se los doy a quienes no lo poseen y fin del asunto. Sí, claro, sí, yo pensaba en un sentido más amplio de transmisión, como algo más cultural, como parte de lo que efectivamente uno le da a otro. Y que en ese dar se transmite mucho más que un texto, ¿no? No es una grabación, pero sí, claro. Sí, entiendo el punto. Sí, creo que, digamos, en ese sentido podría ser interesante. ¿Querías decir algo más? No, agregaba una cosa más, que me preguntaba hasta qué punto no hay un uso privado de la razón también en lo pedagógico, en lo educativo. Es decir, tal vez retomando lo que dice Romina, ¿no? Es decir, solamente Kant estaría diciendo que la tarea educativa es solo el uso público de la razón, o habría también un uso privado de la razón en la tarea educativa, ¿no? Digo, finalmente sí. Te dice razonar todo lo que queráis, pero obedeced. Es decir, esa parte también está en la propuesta, creo, ¿no? Sí, de hecho... No sé, por ahí entramos en polémica con vos, Guille. No, para nada. De hecho, era a donde me quería dirigir justamente, porque,
claro, o sea, ahí es, bueno, ¿en qué sentido, digamos, para Kant, ese uso público de la razón tiene como condición de posibilidad el uso privado, ¿no? Y para eso me parece que, si no, lo damos por supuesto y la idea es, digamos, ver justamente en esta doble dimensión algunos contenidos mínimos de eso que plantea Kant en el texto, ¿no? Entonces les vuelvo a compartir para ver esa definición central, ¿no? Podemos saltear algunos párrafos donde justamente refiere a los tutores y a esta figura de los tutores, que serían, digamos, algo así como pero ya directamente la transmisión sin ningún tipo de modificación, ¿no? Que de hecho eso, por supuesto que de nuevo se plantea en diálogo con un montón de filosofías o propuestas pedagógicas contemporáneas y que uno puede encontrar en este texto de 1784, ¿no? Eso también me parece interesante plantear en relación con la tradición, ¿no? Y lo que se piensa muchas veces como, ¿qué va a pensar Kant? ¿No? La ilustración según Kant, y se generan determinados prejuicios en ese sentido que me parece interesante trabajar en el texto mismo, ¿no? Entonces, ahí vamos al texto, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, decía las dificultades, esto que va planteando Kant, y dice, bueno, los problemas que significa la idea de cambiar un tutor por otro, ¿no? Y dice, sin embargo, para esa ilustración, esta ilustración que está planteando Kant como la salida de la minoría de edad, solo se exige libertad. Y de nuevo ahí Kant, aprovechamos justamente con ¿qué tipo de libertad te estás refiriendo, Kant? Bueno, por cierto, la más inocente de todas las que llevan tal nombre, a saber, la libertad de hacer un uso público de la propia razón en cualquier dominio. Pero oigo exclamar por doquier, no razones, ¿no? Que serían los tutores. El oficial dice no razones, adiéstrate, el financista no razones y paga, el pastor no razones, ten fe. Un único señor, no se está refiriendo obviamente a Federico II, dice en el mundo, razonad todo lo que queráis y sobre lo que queráis, pero obedeced, ¿no? Y acá está planteando esto que hacía referencia a Vera, sobre ya no el no razonar y obedecer, sino el razonar pero obedecer. Entonces, lo que dice Kant es, por todos lados, pues, encontramos limitaciones de la libertad. La libertad se encuentra, por supuesto, limitada. Ahora, la pregunta central es, ¿cuál de ellas impiden la ilustración y cuáles la fomentan? No solo no la impiden, sino que la fomentan, la favorecen. Y de nuevo Kant da una respuesta muy simple. Dice, el uso público de la razón siempre debe ser libre y es el único que puede producir la ilustración de los hombres. El uso privado, en cambio, ha de ser con frecuencia severamente limitado sin que se obstaculice de un modo particular el progreso de la ilustración, ¿no? De hecho, Kant después va a decir, efectivamente, no solo no lo obstaculiza, sino que también es en algún punto necesario, y por supuesto eso lleva a toda una serie de discusiones, ¿no? Sobre cuáles son los límites de esa obediencia, por supuesto. Y entonces, fíjense que de nuevo, Kant va a definir con claridad uso público y uso privado, porque puede ser confuso. Alguien podría decir rápidamente, uso privado tiene que ver con lo que yo pienso digamos, en foro interno, en los límites de las paredes de mi casa. No, todo lo contrario, ¿no? Y ahí está, digamos, la confusión a la que hay que estar atento. Dice Kant, entiendo por uso público de la propia razón el que alguien hace de ella en cuanto docto, ¿no? En cuanto especialista, es alguien que ha trabajado sobre esos temas, no es esto que planteamos antes, lo primero que se le ocurre y ya está. Entonces, en cuanto docto,
y ante la totalidad del público del mundo de lectores. Llamo uso privado al empleo de la razón que se le permite al hombre dentro de un puesto civil o de una función que se le confía. Y de nuevo, acá tampoco estamos hablando de una obediencia absolutamente maquínica, sino de un cierto empleo de la razón. Lo que pasa es que es un empleo de la razón, ahí sí, con los límites que imponen los reglamentos, podríamos decir, la currícula, ¿no? Y, digamos, toda la serie de preceptos que puede tener la actividad. Por eso, digamos, esta distinción entre uso público y uso privado de la razón, por supuesto, puede ser muy fructífera para debatir los lugares que se establecen en el aula, ¿no? Entonces, bueno, creo que desarrolla, luego Kant da los distintos ejemplos de por qué efectivamente sería imposible pensar en no limitar ese uso privado de la razón, esas tareas, deberes que tiene que, en tanto funcionario, ¿no?, obedecer, y sin embargo, eso no puede jamás impedir que esa misma persona, desarrollando, fíjense lo que dice más abajo, ¿no? Dice, como docto, tiene plena libertad, estoy en los últimos renglones del texto, de esta página, como docto tiene plena libertad y hasta la misión, por eso ahí Kant no solo está planteando una cuestión, podríamos decir, de derecho, sino también de deber, ¿no? Hasta la misión de comunicar al público sus ideas, cuidadosamente examinadas y bien intencionadas, ¿no? Esta aclaración a mí me parece central para las cuestiones que estábamos discutiendo anteriormente, ¿no? Entonces, ahí está el ejemplo, bueno, ¿cuándo no? El ejemplo de los impuestos, ¿no? En donde efectivamente se pagan los impuestos, pero eso nada debería impedir publicar un libro donde se fundamente por qué ese sistema de impuestos debería ser modificado, ¿no? Pero eso de ningún modo lo lleva a la posibilidad de no pagar ese impuesto, ¿no? Entonces quería simplemente reponer esta distinción para que se comprendiera esa última discusión que se había planteado en los... ¿Quedó clara? Desarrollo un poco más esa distinción. Pregunto porque, de nuevo, insisto, no es de ninguna manera necesario, por supuesto, tener leído con anterioridad el texto, ni mucho menos. Así que ahora planteo la posibilidad de cualquier tipo de pregunta sobre esta distinción o las otras distinciones a las que hicimos referencia en la discusión. Lo plantearía como pregunta, a ver si puede en ese sentido continuar el debate. Bueno, acá una ejemplo. ¿Podríamos pensar que el uso privado de la razón tiene que ver con el transmitirlo? Estoy pensando, no es una pregunta pero que en el uso privado de la razón, en tanto docentes, tiene que ver con, siguiendo la discusión, ¿no? Para poder, porque uno podría decir, bueno, efectivamente, dentro
los deberes, uno tiene que dar cuenta de cierta currícula, ¿no? Y ese es un deber que uno podría decir, bueno, no se puede soslayar, si no, no estoy cumpliendo la tarea para la que fue asignado. ¿Es esa la tarea para la que fui asignado? Son esas las preguntas que... perfecto, digamos, un ejemplo, vuelvo al ejemplo que me parece, bueno, muy claro, tiene que ver con, yo como docente puedo estar en completo desacuerdo con la currícula, ¿no?, que tengo que dar, los autores que tengo que dar, los lineamientos que tengo en determinada institución de, por ejemplo, cómo evaluar, ¿no?, cómo tener en cuenta la asistencia, ¿no?, algo que también tiene que ver con las características de la institución, que es condición de posibilidad de la enseñanza en el aula, y eso, digamos, por supuesto, eso no significa que yo me convierto en una máquina que repite, ¿no?, un determinado texto, por eso decía, hay un uso privado de la razón, pero es limitado. Hay ciertas cosas que quizás yo considero que se deberían hacer de otro modo, pero sin embargo, yo las hago de ese modo, ¿no?, en el cual, digamos, se inscriben los reglamentos, el currículo, etcétera, ¿no?, la currícula, etcétera. Y, por supuesto, claro, hablamos de qué tipo de libertad para Kant, y obviamente siguiendo la discusión más allá, ¿qué tipo de libertad está proponiendo Kant como aquello que puede fomentar la ilustración, ¿no? Y por el otro lado, para completar el argumento, en el uso público de la razón nos encontraríamos con esa libertad en un sentido completamente ilimitado. Es decir, para Kant no podría haber ningún tipo de razón para que se me censure si yo planteo en un libro por qué esa currícula está completamente equivocada, ese modo de evaluar está absolutamente, ese modo de establecer la asistencia, ese modo de establecer el vínculo, ¿no? Estoy haciendo ejemplos bien concretos, pero obviamente que puede haber muchos más y en un sentido, digamos, más general de la relación entre estudiantes, docente, directivos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, reintroduje de nuevo la explicación, pero para ver si... ¿Alguien había levantado la mano, puede ser? Mientras yo hablaba. Ah, Julio, perfecto. Ahí está. Sí, a mí también me cuesta un poco pensarlo, no diría en términos prácticos, la distinción entre uso privado de la razón y uso público. La verdad que tratando de pensar en lo que trató de decir Kant y a la vez tratar de interpretarlo un poco, ¿no? Y traerlo a nuestra situación, a nuestra contemporaneidad, a una situación situada, ¿no? Del aula. No sé, relato brevemente. Yo doy educación sexual integral y particularmente estaba desarrollando diversidad sexual. Y me parece que tomé una decisión desacertada, después lo entendí así, dándoles a ver una película, ¿no?, que se llama La vida de Adele, donde hay situaciones de abierta sexualidad entre mujeres. Y me encontré con la resistencia, incluso la queja aireada de los alumnos y las alumnas. Y me obligué a evaluar un poco el contenido que había elegido para los pibes y las pibas, me parece. Ahí me parece que me excedí sin que fuera esa mi intención, excederme sobre un contenido que después me dijeron que era pornográfico. Yo tengo algunas dudas, pero después lo volví a pensar desde el punto de vista de un adolescente y puede ser que pueda ser interpretado como pornográfico.
Yo creo que no lo es, pero es mi particular punto de vista. Yo creo que se puede interpretar las imágenes de otra forma, pero yo no podía negar o no escuchar lo que decían mis alumnos, me parece. Ahí entonces hay una tensión entre lo público, me parece, y una decisión privada mía, qué sé yo. No sé, se me ocurre pensarlo en esos términos. Quizás no es adecuado lo que digo. No, a mí me parece muy bueno el ejemplo para ver también el uso privado de la razón. Y me pregunto si, por ejemplo, el hecho de que la película fuera prohibida para menores de 18 años no sería ya parte de ese uso privado para no proyectar esa película a chicos menores de esa edad, ¿no? Y me parece que también es bueno en el sentido de que eso justamente ilustra bien el marco en el que por mucho uso público que hagamos de la razón en el aula, siempre estamos inscriptos en un contexto en el donde alguien nos autorizó a estar ahí, ¿no? Bajo ciertas reglas, porque en definitiva la promoción de los alumnos, la currícula, es decir, hay un montón de elementos que están encuadrando que uno no va a hacer lo que quiera ahí y que todos estamos obedeciendo a un sistema que no solamente que de alguna manera nos obliga y nos autoriza, ¿no? Porque digo autoriza porque no cualquiera puede estar ahí, en definitiva, ¿no? Es decir, estás ahí porque ahí cumpliste ciertos requisitos, ¿no? Entonces, bueno, sí, me parecía que estaba bien el ejemplo, que era un buen caso. Gracias. Sí, yo creo que lo que dice Vera tocas un punto importante que tiene que ver con esto de la ley, cuando la ley establece que es para mayores de 18 años. Que yo, evidentemente, consciente o inconscientemente, lo omití, ¿no? Pero bueno, es un gran punto, ¿no? Y eso que, bueno, que la ley marca responsabilidades y obligaciones, ¿no? Del docente. Pero bueno, uno se equivoca a veces también como docente. No, me parece súper interesante para plantear el problema, porque, claro, efectivamente ahí, y remito un poco también para quienes no hayan llegado a leer el texto, y insisto de nuevo que por eso es algo a leer a futuro, y si quieren profundizar en el tema, hay muchísima bibliografía para trabajar, pero justamente marca esta cuestión y esto que en un principio, quizás si lo decíamos rápidamente, podía prestarse a confusiones respecto de, claro, el uso privado de la razón es ese uso limitado, ese uso que obedece a las limitaciones, a las leyes, a los reglamentos internos de la institución en la que uno está cumpliendo su tarea. No, por supuesto que el problema no se acaba ahí y uno puede plantear una distinción que, de nuevo, se ve muy clara una vez que uno la comprende. Uno dice, bueno, efectivamente, ahí el uso público no tiene que ver con la función que yo estoy cumpliendo, sino con ese debate, ¿no? Ese mundo de lectores que plantea. Por eso, fíjense que incluso si uno lo piensa en sentido estricto, para Kant sería a través de la escritura, ¿no? Y ahí hay una cuestión importante a tener en cuenta de cuáles son, de nuevo nos referimos a este término que es central, cuáles son las condiciones de posibilidad para que se pueda dar esa discusión. No cualquier posición, ni siquiera para recuperar lo que había planteado Romina, no solo cualquier opinión, ni siquiera cualquier posición accede a la idea del uso público de la razón, sino que ese uso público de la razón es un uso racional en sentido específico, fundamentando esa posición, y por eso Kant parece entenderlo en este sentido estricto, si uno se refiere, digamos, al sentido estricto. Después obviamente uno puede trabajar ese concepto para pensarlo de modos diferentes, pero pareciera que la escritura es necesaria para poder dar cuenta de esa argumentación. Ni siquiera ese debate público podría darse
en términos solamente orales, ¿no? Y bueno, de hecho, por eso es interesante que el debate mismo sobre la ilustración se está dando a través de esta publicación de revistas, ¿no? Eso me parece ahí también central para pensar las distintas épocas, ¿no? Y las diferencias sobre cómo se plantea un debate público en ese momento, hoy, ¿no? Y entonces, digamos, ahí, como eso, de todos modos, se puede igual usar como herramienta para distinguir ese uso público de la razón con los requisitos que nosotros le pongamos, con su opuesto, que es ese uso privado de la razón, donde sus requisitos ahí son de nuevo específicos, como comentaba Vera, digamos, uno ahí ocupa un determinado puesto, ocupa un determinado lugar, por eso es muy importante que lo de privado no funcione, digamos, ahí como malentendido de yo como individuo en solamente mi razonamiento, sino todo lo contrario, como, digamos, como individuo que ocupa un lugar, un puesto en una determinada institución que tiene determinadas lógicas, que tiene determinadas reglas, y que por eso, digamos, Kant llega a decir que no solo no impide la ilustración que yo obedezca esas reglas, sino incluso pareciera que la fomenta, ¿no? Y eso, por supuesto, lleva a discusiones, ¿no? Yo tenía ahí una cita de Hamann, ¿no? Para mostrar un poco, muy poquito ahora que ya está terminando, ¿no? Pero para mostrar que este debate no es que Kant publicó respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Y dijeron, estamos todos de acuerdo, ¿no? Y cerraron ahí el problema, sino que justamente lo que planteaba Hamann en oposición a Kant, más allá el vínculo que ellos tenían, es ¿para qué me sirve, dice Hamann, el traje de fiesta de la libertad si en casa tengo que llevar el delantal de la esclavitud, ¿no? Y que igualmente es interesante ahí plantear que no es en casa donde se refiere Kant, es donde ocupo mi trabajo, que quizás es aún más fuerte, ¿no? Lo que se está planteando. Y que, bueno, obviamente por eso es una discusión que se echa a rodar y que creo permanece aún hoy, ¿no? Romina. Quiero hacerte una consulta, Guillermo. Disculpa mi ignorancia, pero No. Entiendo que el planteo del uso privado de la razón tiene que ver con, en términos de privación. Claro, en la limitación. Me estaba haciendo ruido porque yo tuve que salir hace un ratito, me tocaron el timbre. Claro, no sé si lo dijeron, pero exactamente, justamente, ahí está, muchas gracias por la intervención, porque claro, ahí está la confusión que se puede generar respecto de nociones como mundo privado, ¿no? Y ahí está, digamos, la diferencia con, digamos, porque uno podría estar reponiendo todo el tiempo entre mundo privado y mundo público, ¿no? De lo que se trata es que ahí es un uso limitado de la razón el que uno tiene que ejercer. Pero por eso insisto sobre los dos aspectos, sobre la cuestión limitada, privada, digamos, coartada, podríamos decir, pero un uso al fin, ¿no? Por eso, digamos, no se trata ahí de una separación total con la racionalidad, ¿no? Entonces, eso me parece importante porque además también me parece importante con respecto a la discusión sobre razonar pero obedecer, ¿no? Porque eso plantea, obviamente, otras discusiones centrales. Julio, sí. Sí, bueno, algo último que quería decir, pensando un poco en esto entre, quizás a veces puede sonar como un poco rígido la división entre lo público y lo privado, ¿no? Y pensemos que el feminismo, digamos, o una parte del feminismo, digamos, asusó fuertemente a la ilustración respecto a ciertas dicotomías, ¿no? Lo público, lo privado,
Yo pienso que a veces son construcciones, ¿no? Esto de lo público y lo privado, y hasta dónde, cuál es un poco, digamos, la naturaleza de esa distinción, digamos. O hay alguna, ¿cómo decirlo? Pienso en Judith Butler, ¿no? Cuando dice esto de los géneros y hace distinciones que no son tan tajantes. Me parece que a veces son construcciones y que, bueno, quizás haya que pensar eso, ¿no? Totalmente, pero por eso está muy bien, porque justamente de ahí marcar que Kant no está pensando en este caso en justamente la reducción a un mundo privado, ¿no? Sino en este sentido, digamos, de limitación necesaria de la libertad, que de todos modos, por eso puede mantener su carácter político, por eso yo hacía referencia a que esto de todos modos puede ser motivo de crítica, puede ser considerado insuficiente, puede ser justamente, bueno, es toda una dimensión que no vamos a llegar porque como límite, bueno, acá tenemos un ejemplo claro. Sí, exactamente. Hay que cortar a las 5, no podemos, exacto. Entonces ahí tenemos que cortar, más allá de que por eso les decía, si quieren continuar, después mándenme un mail, eso está buenísimo para seguir pensando los problemas, pero bueno, está la dimensión justamente de la noción de progreso en Kant, ¿no? Y ahí hay toda una dimensión que hay que pensar respecto de, bueno, en qué sentido es suficiente, por eso yo hacía referencia, de nuevo, muy breve, una referencia a Kant mismo, una vez que es censurado, parece, bueno, y ahí está el escrito del conflicto de las facultades, ¿no? Ahí aparecen otras dimensiones donde este texto evidentemente tiene un tono, uno lo puede ir analizando, es muy interesante ahí hacer, digamos, rastrillaje en el texto de la confianza, ¿no? Es, si solo se sueltan esas libertades, el progreso, digamos, la ilustración va a venir sola, digamos, hay toda una serie de nociones que está introduciendo en el texto que muestran un determinado talante y que por eso también es interesante trabajar en relación con autores contemporáneos, ¿no? Por eso también está la discusión ahí con Foucault, por supuesto, que también muestra aristas muy interesantes y, digamos, que de algún modo, bueno, se pueden plantear desde la noción de progreso, pero también desde la noción, de estas cuestiones a las que yo hacía referencia rápidamente respecto de las condiciones de posibilidad de la experiencia planteadas en la crítica de la razón pura y cómo, digamos, son universales y necesarias, por supuesto, en el caso de Kant, y cómo en ese sentido Foucault va a plantear la historicidad de esas condiciones de posibilidad. De nuevo, pero ahí es interesante ese recorrido, si uno plantea, para cerrar un poco, si uno quiere realizar ese recorrido, es muy importante que ese recorrido implique la distinción con una comprensión absolutamente individual de la época. Porque muchas veces cuando se lee el texto de Foucault o cuando simplemente se anuncia la idea de una historicidad de las condiciones de posibilidad de la experiencia, bueno, parece que entonces es una cuestión de voluntad, hasta de voluntad individual, ¿no? Respecto de cuáles son esos límites, ¿no? Y si bien, por supuesto, el texto de Foucault da para esa discusión respecto de la posibilidad de franquear, ¿no? De transgredir esos límites, bueno, está claro que lo está planteando en términos epocales, en términos políticos, sociales, históricos, culturales, etcétera, y no lo está planteando en términos de que justamente individualmente cada uno tiene unas condiciones de posibilidad de la experiencia que además pueden modificar a gusto y PHN, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cuestiones me parece que simplemente quería mostrar esa productividad aprovechando los últimos minutos que me da el uso privado de la razón.
Bueno, estamos entonces, ¿no? Muchas gracias a todos por la participación. Gracias, Guille. Muy interesante la discusión y el planteo. Así que queda todo grabado para quien lo quiera volver a ver. Bueno, hasta la próxima entonces. Nos vemos en la próxima edición de la Semana UNIPE. A mí, antes de que cortemos del todo, me gustaría que si Guillermo puede pasar su contacto y Sí, claro. los materiales, porque estaría buenísimo continuar leyendo con esta dirección. Gracias. Sí, estaría bueno. No sé si en algún momento se puede generar otro tipo de espacio donde se profundice estas cosas, pero por lo menos intentarlo, estaría bueno. Perfecto. Yo ahí dejo mi mail para que me escriban y ahí yo les puedo mandar todos los materiales y seguir, obviamente, la conversación. Agradezco muchísimo a quienes Gracias a vinieron, vos. a Vera, a la UNIPE también por la oportunidad de generar estos encuentros que creo que son muy productivos y muy interesantes. Bárbaro. Bueno, chao. Chao, hasta luego. Muchas gracias.